introducción a estas clases de supuestos. Empezamos a hacer supuestos prácticos. Sí que en verdad que sin ver esa parte de la materia, ¿vale? Nos enfrentamos a ellos, pero bueno, hay que hacerlo así, aunque las primeras veces yo ponga la legislación debajo, tengáis que buscarlo en la ley, sea muy complicado, ¿vale? Yo también empecé así, de hecho yo siempre lo digo que yo hasta 2 semanas antes del examen no hice supuestos prácticos sin mirar. ¿Vale? Entonces no preocuparos por eso. En los primeros 4 supuestos o así yo pondré la legislación debajo y ya después seréis vosotros los que, como ya habremos visto más materia, pues sepáis dónde tenéis que buscarlo, ¿vale? Aunque sigáis mirando las leyes, ¿no? Porque aún no habremos dado muchísimos repasos. ¿Vale, chicos? Y bueno, no sé si alguien me quiere comentar algo, qué tal le ha parecido este primer supuesto, si habéis podido hacerlo, alguna impresión. Podéis cuando queráis desactivar el micrófono y me vais contando, ¿vale? En estas clases sí que quiero que participéis más, ¿vale? En las de legislación no activamos los micrófonos por ir un poquito más rápido, pero en estas sí que todo lo que queráis me lo podéis comentar. De hecho, podéis leer vuestros supuestos prácticos, los corregimos entre todos, ¿vale? Se resuelven todas las dudas que tengáis. No sé si hay alguien que me quiere comentar algo, qué tal la primera experiencia. Bueno, pues he hecho también un... Sí, María José, dime. Bueno, mira, yo lo que quería comentar es que a mí me ha resultado, como comentabas tú, muy difícil, ¿no? Y todo y tener la ley delante y más de 2 horas y media. Yo creo que he estado tranquilamente 5 horas. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Sí que es verdad que hay que ser conscientes que no domináis esa materia, responsabilidad patrimonial, todo eso, el TREBEP aún menos, eso lo veremos después, que es la última pregunta, ¿vale? Que al final yo cuento con todo eso. Cuento con que estos supuestos al final os van a costar más, pero lo que queremos es conseguir que al mismo tiempo que vamos estudiando la materia, os familiaricéis con el INAP, ¿vale? De hecho, la pregunta uno de este supuesto que yo he puesto y la pregunta número 5 muy parecida, que lo haremos también más adelante, ha salido este año, ¿vale? Cuando yo vi este supuesto práctico número 1 con mi alumno en el otro curso, bueno, pues veíamos la importancia de todo esto de responsabilidad patrimonial y justo salió en el examen. Entonces, bueno, son materias con mucha importancia, tenemos que ir viendo a la misma vez que estudiamos, tenemos que ir viendo cómo pregunta el INAF, ¿vale? Familiarizándonos, aunque bueno, pues vengamos al principio a las clases haciendo los supuestos a la mitad o tenga yo que explicarlo y todo eso, ¿vale? Que para eso estamos. Al final los supuestos prácticos es un camino, ¿vale? Es un aprendizaje, no podemos empezar ya sabiendo cómo hacerlo. Por eso es la parte más dura de esta oposición. ¿Vale, chicos? Así que no desanimaros, porque al principio cuestan, al principio no sabemos cómo hay que orientarlo. ¿Vale? Y bueno, Alberto creo que me ha puesto algo por el chat. Bueno, no preocuparos por el tiempo, es normal. Ahora mismo no sabéis bien ni el nombre de las leyes, tenéis hasta que mirarlo. ¿Vale? Así que no preocuparos si pasáis de las 2 horas y media, que no pasa nada. Lo importante es eso, que empecéis a leerlo, a ver lo que preguntan. Habrá muchos requisitos y muchas cositas que se ponen entre medio que no las sepáis, es normal, pero para eso están las clases también, ¿vale? Para verlo y trabajarlo. Muchas veces cuando hacemos los supuestos prácticos también se entiende mucho mejor la materia, ¿vale? Porque hay veces que no lo estudiamos, sabemos la explicación, pero hasta que no lo vemos con un caso real, no sabemos para qué se utiliza todo eso, ¿vale? Entonces, pues bueno, quiero que, como he dicho, desde el principio empecemos a ver estos supuestos prácticos, ¿vale? Y cuanto más hagamos de cara al examen, mejor, porque, bueno, imagino que, gracias a vosotros, chicos, imagino que Verónica o Ángel os lo dirían en la sesión inicial, ¿no? Pero la parte dura de esta oposición es el supuesto práctico. Entonces, pues es donde tenemos que ir a por todas. El test al final se están quedando las notas muy bajitas. Este año esperamos que la nota se quede más o menos igual que el año pasado y el supuesto práctico es donde nos jugamos la plaza, donde si no estás para aprobar, pues o dejan las plazas vacantes o no llega al corte y lo cubren otras personas. Entonces, bueno, tenemos que empezar desde el principio a meterle caña. ¿Vale, chicos? No sé si hay alguien más que me quiera comentar algo. Sí, yo tengo una preguntilla. Sí, dime, Irene. Una cosa, de los supuestos, por saber un poco cómo va a ser Sí. la aparición o después, ¿nos vais a dar luego como una, no sé cómo llamarlo, plantilla o algo así con una respuesta, digamos, como oficial o lo vamos aquí haciendo sobre Sí, la mira, lo marcha? que, lo que hacemos con los supuestos es que vosotros los traéis hechos
a la clase, ¿vale? Vosotros traéis los supuestos hechos a la clase y los corregimos entre todos. Pues, por ejemplo, Irene, tú si quieres, pues lees alguna pregunta, porque a mí también, ahora es Tampoco muy importa, ¿eh? No pronto. hay nada que reseñar. Pero bueno. Ahora es muy pronto, ¿vale? Pero bueno, más adelante, pues también para ver un poco cómo os expresáis, ¿vale? Entonces, pues bueno, todo eso. Y aparte, una vez que terminamos las clases en las que se resuelve todas las dudas, veis mi supuesto práctico hecho por mí, yo subo como todas las semanas, ¿vale? Como hacíais con Ángel, la clase grabada y también el supuesto práctico corregido por mí, ¿vale? Vale, Hecho esa por era mí, la pregunta. Vale, súper para bien. que lo tengáis de guía, ¿vale? Eso siempre que veamos un supuesto, vosotros lo vais a tener hecho por mí, para que lo tengáis de guía, ¿vale, Irene? Perfecto, genial. Genial, pues mil gracias. Y Piedrasalva creo que ha dicho si puedo activar la cámara. Es que hemos tenido un problema y no funciona. Me ha dado mucha pena, por eso hemos empezado un poquito más tarde. Estábamos con el informático intentando solucionarlo, pero no sabemos qué pasa. Ya esta semana lo veremos para la siguiente sesión que no pase. Que a mí también me gusta que me veáis, yo veros a vosotros, ¿vale? Para ir conociéndonos también un poco. Pero no sabemos qué ha pasado que no me deja activarla, ¿vale? Y bueno, no sé si alguien más quiere comentarme algo. Hola, yo. Sí, dime, Marta. Yo tengo una duda sobre la extensión más o menos de cada pregunta, o sea, cada apartado. Vale, mira, te cuento. En cuanto a extensión, no hay nada marcado por el INAP, ¿vale? Hay gente que escribe bueno, en el examen los folios están tasados, ¿vale? No podemos escribir 50 páginas, solo se pueden escribir por una cara y creo que dejan unas 21 22 carillas donde puedes escribir, ¿vale? A ti te dan un paquete de folios que tú solo tienes esos para rellenar. La extensión de cada pregunta. Pues mira, va a depender mucho de la letra de cada persona, va a depender de cuántas preguntas haya en cada, por ejemplo, antes el INAF solía hacer unos casos prácticos más cortos, ahora lo suele hacer muy largos, de tal forma que dentro de la pregunta uno a lo mejor te preguntan 5 cosas, ¿vale? Entonces depende de muchas cosas. Hay gente que escribiendo en total en el examen 8 carillas ha aprobado y otra gente que ha escrito 21 y gente que escribe 17. Entonces sobre eso no hay nada escrito, ¿vale, Marta? Un poco que lo contestemos todo, no os podemos dejar nada sin contestar y ya depende un poco, pues eso, de lo que nos dé tiempo a enrollarnos. Sí que es verdad que últimamente los supuestos prácticos no da tiempo a escribir tanto sobre cada materia porque son muy largos. Entonces, claro, si en la pregunta uno ya nos hacen 5 sus preguntas, no tenemos que contestar al final 5 preguntas, tenemos que contestar al final 25, ¿vale? 5 por cada pregunta, entonces no podemos extendernos tanto. Pero ya os digo que contestándolo todo, hay gente que lo contesta cada pregunta en un folio y un poquito más, gente que escribe una cara y un poquito más, que no hay establecido nada, pero sí tenemos que intentar contestar a todo lo que nos piden. ¿Vale, Marta? Vale, genial, gracias. Nada, a ti. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, pues empezamos. Mira, he hecho un PowerPoint que os quiero ir compartiendo, ¿vale? En la primera parte, a ver, voy a ponerlo. Si alguien no lo ve, activar el micrófono y decírmelo, ¿vale? Por si no veo yo el chat, ¿vale? Porque como me salgo para compartir, a ver, vale. Ahora mismo estáis viéndolo todo, Lo veo verde, Andrea. vale. Imagino que es María Yo lo José, veo ¿no? bien. Vale. A ver, María José, a ver cómo puedo ponerlo, a ver. mm, Vale, pasa lo mismo que la semana pasada. Entonces voy a poneros, a ver si así podemos verlo mejor. Para que María José lo vea, abriendo solo lo que es. María José, ¿así lo ves? Sí, así sí. Vale, voy a hacerlo más grande, que estaba pequeñito para verlo de la otra forma. A ver, a unos 60 más o menos, un poquito menos. Y así lo ves bien tú también, para que puedas seguir bien la clase. Bueno, he hecho el PowerPoint con el supuesto número uno, ¿vale? Donde he ido marcando los artículos más importantes. ¿Vale? ¿Y qué os he puesto al principio? Pues al principio lo que vamos a hablar en esta clase es de la estructura que tienen que seguir todas las preguntas del supuesto práctico. ¿Cuál es esa estructura? Pues un supuesto práctico, en cuanto, en cuanto empezamos a hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es ver el enunciado, ¿vale? Subrayar las cosas que nos llaman la atención, tipo fechas, pues si nos pone algún ministro, órgano competente, el organismo que sea, ¿vale? Primero estudiamos el supuesto práctico. Una vez que hemos estudiado el supuesto práctico y ya nos ponemos a desarrollarlo, que es aquí donde entra la estructura, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tiene que haber en todas las preguntas es la introducción.
¿vale? La introducción imagino que todos la habréis visto. La introducción es esa parte donde ponemos la legislación, ¿vale? Primero siempre empezamos con algún artículo de la Constitución española, ¿vale? Según la materia que sea, y después ya ponemos el nombre de las leyes completas. ¿Vale? La introducción, que bueno, que eso al final de tantos supuestos prácticos que vamos a hacer las vaya a saber de memoria, pero consiste en eso, en nosotros introducirle al INAP las leyes que vamos a tratar durante esa pregunta. ¿Vale? ¿Qué pasa si esa pregunta tiene parte A, parte B y parte C? ¿Hacemos en cada una introducción? No hace falta. Podemos hacer la introducción en la pregunta A y en la pregunta B y C, si tratan de lo mismo, ya no haría falta una introducción. ¿Qué pasa? Por ejemplo, puede ser que en la pregunta A nos hablen de Ley 39 y en la pregunta B, dentro del ejercicio 1, nos hablen de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Entonces sí que habría que hacer una introducción en esa pregunta número B, ¿vale? En ese apartado B. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de ley. Entonces ya ponemos otra vez el artículo de la Constitución española, con lo que vinculamos, por ejemplo, a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa y volvemos a hacer la introducción en el apartado B. ¿Vale, chicos? Muy importante las introducciones. Mucha gente también me pregunta, y hay que hacer, por ejemplo, si la pregunta 1 y la 2 van sobre ley 39, ya nos olvidamos de los apartados. Pensamos en la 1 y en la 2. ¿Van las dos sobre la ley 39? ¿Hacemos dos introducciones? Sí. Siempre al empezar todas las preguntas, la 1, la 2, la 3, todas, hay que empezar con una introducción, aunque pongamos la misma que pusimos en el ejercicio anterior. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque podéis decir, es que queda muy repetitivo, ¿no? Que pongamos la introducción. Imagínate que hay 3 preguntas, ¿no? De ley 39, que la pongamos siempre la misma introducción. Bueno, ¿cómo corrige el INAP? No se sabe. ¿Qué quiero deciros con esto? El año antes de presentarme yo, cada corrector corregía una pregunta, de tal manera que se escaneaban los exámenes y a un corrector le mandaban la pregunta 1, a otro corrector la pregunta 2, ¿vale? De tal forma que la persona que te corregía la pregunta 2 no sabía lo que tú habías puesto en la pregunta número 1. Entonces siempre había que hacer las preguntas lo mejor posible, todas con su introducción. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado cambiaron de criterio y todos los correctores lo que hacían eran corregir exámenes completos. ¿Vale? Aún así, como cuando nos presentamos nosotros no sabíamos que el criterio iba a cambiar, yo llegué, hice mi examen y en todas las preguntas repetí la introducción. ¿Vale? Yo la pregunta 1, por ejemplo, hubieron en mi examen muchas preguntas de contrato. Pues en la pregunta 1 puse mi introducción de contrato, en la 2 también, en la 3 también. Porque claro, yo contaba con que la pregunta 1 me la iba a corregir una persona, la 2 otra diferente, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso no lo sabemos, de eso no se nos informa. Entonces yo siempre digo que más vale que sobre que no que falte. ¿Vale? Si luego una persona tiene que leer que repetimos la introducción de la ley de contrato, es mejor que una persona coja la pregunta número 2 y piense que no ponemos introducciones. ¿Vale, chicos? Esto también que os quede claro. A mí me gusta funcionar así. De hecho, yo siempre lo digo, hay gente que dice, es que queda muy repetitivo. Siempre lo digo, yo repetí las introducciones y tengo muy buena nota en el supuesto práctico. Eso no nos va a hacer que nos quite nota. Lo que sí puede ser que nos quite nota es que una persona te corrija la pregunta 2, no sepa lo que tú has escrito en las demás y piense que empiezas a hablar sin introducir la ley, ¿vale? Eso sí puede quedar peor. Entonces siempre ponemos las introducciones cuando empezamos una nueva pregunta, ¿vale? Bueno, ya tenéis las introducciones subidas en el aula virtual, que os las podéis estudiar por las más importantes, sobre todo contratos, modificaciones presupuestarias en financiero, ley 39, que todo eso lo preguntan mucho. Las demás ya os digo que igualmente estas también se quedan en la cabeza de tanto repetirlas conforme vamos haciendo supuestos prácticos, ¿vale? Una vez que hemos puesto la introducción, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer en el supuesto práctico? Pues ya es el desarrollo legislativo. Es decir, dentro de esas leyes, fijarnos en los artículos que tenemos que utilizar. ¿Vale? Por ejemplo, nos hablan de responsabilidad patrimonial, como este supuesto práctico, ponemos la introducción de responsabilidad patrimonial y ya en otro párrafo diferente empezamos con el desarrollo legislativo. Ponemos ese desarrollo legislativo, esos artículos, si nos acordamos del número de los artículos mejor, si no, no pasa nada, ponemos según la ley 39-2015, sin ningún problema.
Entonces ya empezamos a desarrollar el supuesto. Dentro de ese artículo, la parte que va vinculada al supuesto y luego lo aplicamos al caso. ¿Qué quiere decir aplicarlo al caso? Pues que siempre tenemos que coger los datos del supuesto. Por ejemplo, si es una indemnización de responsabilidad patrimonial de 20.000 euros, pues intentamos siempre que esos 20.000 euros salgan en el supuesto práctico. No preocuparos que esto al final lo vemos. O si, por ejemplo, la persona que tiene que coger un permiso por fallecimiento de su padre se llama María, pues la palabra María tiene que salir siempre en el supuesto práctico. ¿Vale, chicos? Siempre aplicándolo al caso. Siempre que vean que no estamos poniendo la ley y no sabemos a lo que nos referimos, sino que lo estamos vinculando con el supuesto práctico. Y por último, la última parte es la conclusión. ¿Vale? Una vez que hemos puesto toda la introducción, el desarrollo legislativo, ponemos un párrafo de conclusión, ¿vale? En el que decimos, tras todo lo expuesto, tal, pues María tiene derecho a un permiso por el fallecimiento de su padre de tal día, ¿vale? Por ejemplo, luego lo veremos sobre la marcha, pero siempre hay que hacer estas tres partes. Introducción, que ya las tenéis hechas, eso es lo que os la estudiéis, el desarrollo legislativo según lo que os pidan y por último la conclusión. ¿Vale, chicos? Esto es la estructura que tenéis que hacer en todos los supuestos prácticos. No sé si tenéis alguna duda sobre esto, si alguien ha hablado por el chat. Vale, no, lo último del chat es que estabais diciendo, perfecto, Alberto, ¿y alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda? Igualmente, ya os digo, esto lo veremos sobre la marcha. Conforme vayamos haciendo supuestos, esto ya al final no saldrá solo. Nosotros ya en cuanto veamos un supuesto práctico, cuando hayamos hecho 3 o 4, sabremos que lo primero que hay que poner es la introducción y lo iremos haciendo, ¿vale? Sobre la marcha. Introducción, después desarrollo y después la conclusión siempre aplicándolo al caso. ¿Vale, chicos? Y bueno, si no hay ninguna duda sobre esto, antes de meternos al supuesto práctico, bueno, muchos me decíais que no habíais visto la responsabilidad patrimonial. Nos va a pasar mucho en estos supuestos, ¿vale? Porque como hemos visto, siempre vamos a ir viendo supuestos prácticos y la materia la estamos viendo poco a poco, ¿vale? Y luego veremos repasos en el que llevaremos mejor la materia. ¿Qué pasa en responsabilidad patrimonial? ¿Qué es la responsabilidad patrimonial? Pues la responsabilidad patrimonial surge cuando una persona sufre un daño causado por la administración pública. Esa administración pública tiene que indemnizar a esa persona. Siempre, como ya sabemos, cuando se cumplan unos requisitos, que ahora los veremos, ¿vale? Tienen que cumplirse unos requisitos, no siempre se indemniza, pero, por ejemplo, yo estoy en un ministerio y me caigo. Cualquier causa así es o me lesiono o te rompes un brazo. Todo eso da lugar a responsabilidad patrimonial y la administración, si cumplimos unos requisitos, tiene que indemnizarnos. ¿Vale? Ahora lo veremos. Eso viene también establecido en la Constitución española. Y a raíz de ahí pues se reguló en la Ley 39/2015. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la Ley 39/2015? Que esto ya lo visteis con Ángel. La Ley 39/2015 establece los procedimientos administrativos comunes de la administración pública. Es decir, establece unos parámetros de los procedimientos. Pero luego cada ley, cada procedimiento se regula en sus leyes. Por ejemplo, subvenciones, pues luego tienen su ley de subvenciones. ¿Vale? Aunque luego esté vinculado con la ley 39, que es la del procedimiento general de las administraciones, ¿vale? Pero hay dos procedimientos, que uno de ellos es el de responsabilidad patrimonial y otro es el sancionador, por ejemplo, multas y todo eso, ¿vale? Que sí se regulan por completo en la ley 39 y en la ley 40. ¿Vale, chicos? No tienen leyes específicas, pues eso pasa con este procedimiento de responsabilidad patrimonial. Nosotros lo vemos en un tema aparte, ¿vale? Igual como el sancionador, pero se regula todo dentro de la ley 39 y la ley 40, ¿vale? No es como otros procedimientos, como he dicho, por ejemplo, subvenciones o expropiación forzosa, que veremos sus propias leyes, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, voy a compartir el supuesto práctico, vamos a ver un poquito lo que nos pide y no sé si alguien quiere empezar a leer la primera pregunta. ¿Hay alguien que se atreva, chicos? ¿Alguno de los que ya vaya a supuestos, que tenéis un poco la materia más avanzada? No preocuparos, que estamos para... Perfecto, Rosana, ¿te animas? Sí, venga. Vale, pues mira, si quieres voy a hacer una introducción yo al supuesto, un poquito vamos a leer el enunciado y ya lees tú la primera pregunta, ¿vale? Ya. Y después la comentamos entre todos. A ver, espera un momento que voy a compartir.
y voy a poner el supuesto práctico. ¿Lo veis, chicos? En verde. Vale. A ver, un momento. A ver si así lo ven. ¿Así lo ves, María José? No, sigo viéndolo en color verde. Yo lo Vale. veo perfecto. Vale, a ver, tenemos el problema con María José. Espera un momento, voy a presentarlo de otra manera. A ver si así lo vemos. A ver si así lo ve María José. Ahora me avisas, ¿vale? A ver. Ya, ¿así lo ves? Sí, ahora sí. Vale, pues ¿qué pasa en este supuesto práctico? En este supuesto práctico nos habla de lo que le sucedió a Jorge, ¿vale? Jorge sufrió un accidente de tráfico, ¿vale? Bueno, nos dice que sufrió un accidente de tráfico en una carretera nacional gestionada por el Ministerio de Fomento, ¿vale? Colisionando su vehículo con un área de servicio. Bueno, luego dice el atestado instruido por la Guardia Civil refleja que el accidente fue debido exclusivamente a la presencia de una roca de grandes dimensiones, que había permanecido en la calzada durante más de 10 horas y no había sido señalizada ni retirada. ¿Vale? Luego nos dice el señor Gutiérrez, es decir, Jorge, sufrió lesiones corporales que tardaron en curar hasta el 15 de diciembre de 2016. Muy importante en responsabilidad patrimonial todo esto de las fechas, ¿vale? Tenemos que tener claro unos conceptos que ahora veremos, ¿vale? Siempre cuando veamos un supuesto de responsabilidad patrimonial, tenemos que subrayarnos muy bien las fechas e indicar de qué es cada una. Pues, por ejemplo, el 5 de octubre de 2016 fue cuando sufrió el accidente. ¿Qué pasó? Después que el 15 de diciembre fue cuando se curaron sus lesiones, ¿vale? Y luego nos dice, el 2 de enero de 2017, el señor Gutiérrez presentó una reclamación al Ministerio de Fomento, solicitando el abono de 20.000 euros por los daños de carácter físico sufridos, ¿vale? Como siempre, hemos dicho que una vez que tú sufres unas lesiones, la administración, si se cumplen unos requisitos, tiene la obligación de indemnizarte. Pues aquí Jorge pedía 20.000 euros por esos daños que sufrió. ¿Vale? Bueno, luego toda la otra parte del supuesto práctico ya no nos sirve para nada, ¿vale? Solo la ponemos de tal forma porque el INAP lo ha hecho otro año, que nos pone unos enunciados muy largos y de ellos solo tenemos que coger unos párrafos. Entonces también querían empezar ahí a ver estas cosas, ¿vale? En todas las preguntas del supuesto van sobre estos dos parrafitos. Todo lo demás no hay que utilizarlo. Y quería también que os familiarizarais con esto. ¿Por qué? Porque el INAP hay años que hasta no ha puesto tablas muy grandes, y no hemos tenido que utilizarlas para nada. Entonces también para que empecéis a seleccionar. Mira, después en el siguiente párrafo nos dice que unos meses después del accidente quiere construir una estación, ¿vale? Y que licita un contrato de obra. Aquí ya no está hablando de la ley de contratos. Luego nosotros tendríamos que ver si en la pregunta nos hace alguna referencia a algo de contratación pública, que no lo hace, ¿vale? Y luego en este párrafo de la superficie a expropiar nos habla de la expropiación forzosa, que tampoco tenemos ninguna pregunta sobre ello, ¿vale? Entonces estos dos últimos párrafos yo lo he querido poner ahora en este primer supuesto para que ya empezarais a ver que hay muchas veces que en los supuestos prácticos el INAP nos pone datos que no sirven para nada. De hecho, ya os digo, un año pusieron una tabla muy grande, la gente no estaba acostumbrada a que salieran tablas en el supuesto práctico, entonces ¿qué hicieron? En cuanto vieron la tabla, pasaron al otro supuesto práctico y no hicieron la opción A. Entonces, y luego lo mejor era que la tabla no había que utilizarla para nada en el supuesto. Entonces quiero que primero, que lo que aprendáis también es un poco a estudiar los supuestos prácticos, a ver qué es lo que hay que coger de los datos del enunciado. Porque muchas veces tenemos muchos enunciados y la mitad no hace falta utilizarlo. Entonces también que os deis cuenta de todas estas cosas. ¿Qué nos quedamos de este enunciado? Pues nos quedamos con que Jorge sufrió un accidente de tráfico, cuando presenta el 2 de enero de 2017 una reclamación, ¿vale? De responsabilidad patrimonial y se le curan las lesiones el 15 de diciembre, ¿vale? Y esto es lo que nos tendríamos que quedar. Ahora ya, no sé si hay alguna duda sobre la formulación del supuesto. Si no, ya, pues Rosana, dime Rosana. Andrea, Sí, decidme.
No sé si tienes la posibilidad de marcar o subrayar sobre el texto Vale, sí, ahora lo los subrayo. datos importantes. Sí, ahora lo subrayo, no te preocupes, ¿vale? Te lo agradezco, sí. Sí, ahora lo hago, no te preocupes. ¿Y qué han preguntado? Ah, sí, Laura, siempre nos dan, como bien te han puesto por el chat, siempre nos dan dos opciones, ¿vale? El supuesto A y el supuesto B. Entonces tú tienes que elegir entre las dos opciones, ¿vale? Bueno, y Rosana quería corregir el supuesto práctico. Rosana, ¿te animas a corregir la primera pregunta? Sí, sí. Lo que pasa es que te Perfecto, iba a comentar, porque yo dime. he hecho como una introducción con 4 líneas, pero precisamente lo que habías dicho que no había que poner, ¿no? O sea, que he dicho que se habla de la responsabilidad patrimonial, de la contratación del sector público y recursos humanos en el ámbito público. Entonces ya después he empezado con la pregunta 1, pero entiendo entonces, te leo te lo leo tal cual lo he hecho, ¿vale? Vale, perfecto, no te preocupes. ¿Vale? Tú léelo y ahora lo vemos. Nos ¿Vale? encontramos ante un supuesto práctico del cual derivan diversas cuestiones relacionadas con la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, con la contratación del sector público, la expropiación forzosa y con los recursos humanos en el ámbito público. Para dar respuesta a la cuestión 1, encuadramos el marco constitucional de la responsabilidad patrimonial en el artículo 149.1.18, donde se atribuye al Estado la competencia exclusiva de dar las bases del sistema de responsabilidad de las administraciones públicas. En el artículo 106, donde se establecen principios de responsabilidad patrimonial. Asimismo, el marco legislativo aplicable se encuentra recogido en los artículos del 32 al 37 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, en adelante Ley 40/2015. Y en la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en adelante. Ley 39/2015, donde se regulan las especialidades de los procedimientos. Un modo introductorio. Bueno, esto lo he copiado de tu plantilla. Perfecto, Rosana. Vale. A modo introductorio, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 40, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran cualquiera de sus bienes y derechos. De sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el ministro competente o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3, siendo en nuestro supuesto competente para resolver el ministro de Fomento. Los requisitos objetivos a tener en cuenta para que el daño alegado por don Jorge sea indemnizable son los siguientes. Que exista una lesión antijurídica, es decir, que la lesión sufrida por este no tenga la obligación legal de soportarla. Que el daño causado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Que exista un nexo causal, es decir, una relación directa entre el daño producido a don Jorge y la actuación de la administración pública, debiendo ser tal actuación directa, única y exclusiva. Y que no haya prescrito el plazo para reclamar. A tenor de lo expuesto, podemos afirmar que sí procedería su estimación, ya que don Jorge ha sufrido una lesión antijurídica. Además, el daño es efectivo, individualizado y evaluable, ya que aporta partes de certificados médicos y existe nexo causal entre don Jorge y la administración, ya que es deber de esta haber retirado la roca o haber señalizado el peligro que suponía tal situación. Bien. Vale, Rosana, muy bien, ¿vale? En cuanto a los requisitos, la introducción no os preocuparos porque la copiáis de lo mío, porque al final eso es lo que quiero, ¿vale? Yo lo que quiero es que las estudiéis y que en el examen las pongáis de carrerilla, ¿vale? Muy bien todo eso del órgano competente, ¿vale? El órgano competente, hablar de la ley 39, la ley 40, que es donde se regula, ¿vale? Que es donde se regula la responsabilidad patrimonial, los requisitos que se tienen que cumplir. Ahora vamos a ver todos los requisitos, ¿vale, Rosana? Porque en responsabilidad patrimonial, ¿qué pasa? Ahora voy a poner el PowerPoint y lo vamos a ver. Hay que cumplir los requisitos, ¿vale? Del daño, que el daño tenga unas características, ¿vale? Y luego aparte también el plazo de prescripción, ¿vale? El plazo de prescripción en responsabilidad patrimonial. ¿Por qué el plazo de prescripción? Porque
En responsabilidad patrimonial, en derecho administrativo pasa igual que en derecho penal, ¿vale? En derecho penal, cuando una persona comete un delito, tiene unos años en los que se puede enjuiciar a esa persona y si no, el delito prescribe y ya no se le puede enjuiciar, aunque esa persona haya matado a otro, ¿vale? Ya no podría ir a la cárcel porque ha prescrito ese delito. Pues aquí pasa lo mismo, ¿vale? Aquí en responsabilidad patrimonial tenemos un plazo de prescripción. Es decir, yo me caigo en un ministerio y si pasa ese plazo de prescripción, yo ya no podré reclamar la responsabilidad porque pues esa reclamación, ¿no? Ese procedimiento habrá prescrito, ¿vale? Eso también es uno de los requisitos que tenemos que hablar siempre en responsabilidad patrimonial. Y luego también, pues todos los otros, los requisitos que debe tener el daño, si hay que soportarlo, si no, ¿vale? Voy a compartir pantalla y muy bien, Rosana, todo muy bien explicado, todo en orden. Me ha gustado mucho, ¿vale? Para ser la primera vez que hacemos un supuesto, está muy bien. A ver, mira, os voy a compartir. Cualquier duda ahora me vais preguntando, ¿vale? Como yo ahora no veo la pantalla, cualquier cosa que necesitéis podéis cortarme, que no pasa nada, ¿vale? A ver, mira, aquí tenemos el supuesto práctico. Lo he puesto así para poder ir subrayando cosas, ¿vale? Nos dice, la primera pregunta, indique la normativa que resultaría de aplicación para tramitar la reclamación formulada por don Jorge. Pues bueno, lo primero que tenemos que saber es que cuando una persona, como ya hemos dicho, ¿no? Se cae en algún ministerio, en algún organismo público, en algo que pertenece a algún ministerio, ¿no? A algo de la Administración General del Estado. Estamos hablando del procedimiento de responsabilidad patrimonial. Como hemos dicho antes, el procedimiento de responsabilidad patrimonial se regula en la Ley 39/2015 y en la Ley 40, no tiene una ley específica. Entonces, si nos dice la normativa de aplicación para tramitarla, pues tenemos que hablar en la misma introducción que ya lo decimos, de la Ley 40, ¿vale? Y de la Ley 39, como muy bien ha hecho Rosana, ¿vale? ¿Cuál es el artículo de la Constitución española que siempre vinculamos a la responsabilidad de las administraciones públicas? El artículo 106. ¿Vale? El artículo 106 de la Constitución española establece el principio de responsabilidad de las administraciones públicas. ¿Vale? Y bueno, luego ya seguimos poniendo la norma que nos sirve al mismo tiempo de introducción, la normativa que se aplica. ¿Vale? Pues se regulan los artículos 32 a 37 de la Ley 40 y las especialidades del procedimiento en la ley, a lo largo de la Ley 39. De hecho, siempre veremos, cuando estudiáis la Ley 39, que estamos viendo artículos del procedimiento general, ¿no? Y luego hay otros artículos específicos de responsabilidad patrimonial y de procedimiento sancionador, que en las explicaciones los vamos saltando, ¿vale? Pero luego los vemos en sus propios temas. Luego lo siguiente que nos pregunta, que siempre tenemos, a mí me gusta siempre ir en orden. Nos han preguntado la normativa, pues ya la hemos puesto, ¿vale? Lo siguiente que nos pregunta es el órgano competente para resolver. El órgano competente de resolver, como muy bien ha dicho Rosana, se regula en el artículo 92 de la Ley 39/2015. ¿Quién es en la Administración General del Estado el órgano competente para resolver la responsabilidad patrimonial? Pues nos tenemos que quedar que en los casos que nos van a preguntar a nosotros, siempre va a ser el ministro respectivo. El ministro donde se ocasione ese daño, donde haya que interponer ese procedimiento. ¿Vale? Aquí en el enunciado nos dice que la presenta ante el Ministerio de Fomento. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Fomento es donde sufre el organismo que gestiona, ¿no? La carretera. Entonces, pues como siempre, tenemos que ir aplicándolo al caso, que a esto es a lo que me refiero, ¿no? Cuando hay que hacer el desarrollo legislativo, aplicándolo al caso, pues sería ante el ministro de Fomento, la competencia. ¿Vale, chicos? Ponemos ese artículo 92 de la Ley 39, en el que dice que el órgano competente para resolver será el ministro respectivo, o bueno, el Consejo de Ministros en ciertos casos. Y en este caso, en el supuesto de hecho planteado, ¿vale? Tenemos que decir que la competencia ¿de quién es? Es del ministro de Fomento. Si no me equivoco, el ministro de Fomento. Muy bien, que es el que gestiona esa carretera. ¿Vale, chicos? Bueno, esto es lo primero lo segundo que nos pregunta el órgano para resolver. Y luego lo siguiente es que expliquemos si procede o no su estimación. Si nosotros presentamos, ¿vale? Si Jorge presenta
si Jorge presenta esta reclamación de responsabilidad patrimonial, si la van a tramitar o no, si se la van a conceder o no. Bueno, pues para esto es como he dicho antes, tenemos que tener muy en cuenta las fechas. En responsabilidad patrimonial las fechas juegan muchas pasadas. ¿Vale? Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el 5 de octubre de 2016 sufrió el accidente. ¿Vale? El 15 de diciembre de 2016 es cuando se cura. Y la presenta el 2 de enero de 2017. ¿Vale? A mí me gusta todo esto hasta incluso apuntármelo. Aparte, vosotros cuando tengáis vuestro examen, incluso en el margen, podéis apuntároslo, ¿vale? Porque el propio enunciado del examen es para vosotros. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si este procedimiento habría prescrito o no, ¿vale? Bueno, pues para eso os voy a poner, ¿vale? Eso nos habla el artículo 67. El artículo 67 nos dice que nos habla de qué plazo tienen los interesados para interponer este procedimiento. Mirad, chicos, los voy a poner aquí en el PowerPoint para que lo veáis. Aquí también os he puesto el artículo que nos habla del órgano competente, ¿vale? Y ahora ya estaríamos en este, ¿vale? En el artículo 67, que nos dice cuándo prescribe este procedimiento de responsabilidad patrimonial. Dice el artículo 67, los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito, ¿vale? Y ese mismo artículo nos dice cuándo prescribe. Nos dice que prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. Nosotros podemos pensar que como sufre el accidente el 5 de octubre de 2016, pues que prescribiría al año, es decir, el 5 de octubre de 2017. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que nos sigue diciendo el artículo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, que es lo que le pasa a Jorge, ¿no? Sufre daños de carácter físico, el plazo de prescripción empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Entonces ya nos tenemos que olvidar de que el año empieza a contarse desde que se produce el hecho, sino tenemos que pasar ya a esta parte, porque sabemos que Jorge ha sufrido daños de carácter físico. Tenemos que ver la fecha en la que se cura, porque una vez que hay daño físico se cuenta el año de prescripción desde que Jorge se ha curado. Entonces, como sabemos que Jorge nos lo pone aquí en el enunciado, como sabemos que Jorge, a ver dónde lo tengo, aquí arriba para que lo veáis todo bien, se curó el 15 de diciembre de 2016, es ahí donde empieza a contarse el año de prescripción. ¿Qué nos dice? Pues nos dice que presenta la reclamación el 2 de enero. Nosotros, desde el 15 de diciembre de 2016, tenemos un año para interponer esa reclamación, ese procedimiento. Entonces, Jorge podría haberlo presentado hasta el 15 de diciembre de 2017. Como lo presenta el 2 de enero de 2017, pues Jorge estaría cumpliendo este plazo de prescripción y sí podría interponer este procedimiento. ¿Vale? Ese primer requisito sí lo cumple. No sé, chicos, si esto queda claro. Ya vamos a parar un poco antes de meternos a los otros requisitos. Tenemos que ver, perfecto, Alberto, gracias. Tenemos que ver cuándo prescribe. Prescribe al año, desde cuándo se cuenta. Pues en este caso, como hay daños físicos, desde que se cura. ¿Vale? Vale, perfecto, chicos. Pues entonces vamos a seguir con la siguiente parte. ¿Vale? Ahora ya sí, con los requisitos propios de la responsabilidad patrimonial, de cómo tiene que ser ese daño, ¿vale? Una vez que hemos visto que sí lo ha presentado en plazo, ¿vale? Pues entonces vemos los requisitos, ¿vale? Todo esto ya lo hemos visto. Entonces podemos decir, descartada A, ¿vale? La extemporaneidad de la acción, ¿vale? Es decir, que si está en tiempo, hay que examinar los restantes requisitos. ¿Dónde se examinan? ¿En qué artículo? Pues en el artículo 32 de la Ley 40 es donde nos dice a qué tienen derecho los particulares, ¿vale?
Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que tenga el deber jurídico de soportar. Esto es la definición de responsabilidad patrimonial que nos da la Ley 40. La tenemos también aquí, en el PowerPoint os lo he puesto, ¿vale? ¿Vale? El artículo 32 son los principios de esta responsabilidad patrimonial. Cuando los particulares tienen derecho a ser indemnizados, ¿vale? Pues de toda lesión que sufra en sus bienes y derechos que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo que sea fuerza mayor o que tengan el deber jurídico de soportar. Además, este artículo 32 nos dice el daño cómo tiene que ser. El daño que nos hace a nosotros la administración tiene que cumplir unos requisitos. Debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en una persona o grupo de personas. ¿Vale? Esos tres requisitos lo han preguntado tanto en el supuesto, ¿vale? Porque en el supuesto esta pregunta ha caído este año tal cual, ¿vale? Como en el test, ¿vale? Esto también lo preguntan mucho en el test. A ver, esperad, chicos, que no estáis viendo el PowerPoint. A ver. Os lo pongo así, ¿vale? En el PowerPoint os pongo los requisitos de este artículo 32. Los principios de responsabilidad, la definición de responsabilidad patrimonial y luego el daño, cómo tiene que ser. Efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o un grupo de personas. ¿Vale? Este artículo 32 también muy importante. ¿Vale? Entonces, voy a cambiar para poneros el supuesto práctico y así vemos cómo lo aplicamos al caso, este artículo. Vale, os lo pongo. ¿Vale? Lo ponemos este artículo 32 de la Ley 40 al completo, cómo tiene que ser el daño y la definición de responsabilidad patrimonial. ¿Vale? Y entonces esto también lo ha hecho Rosario, ¿vale? He puesto lo anterior, dado que el supuesto planteado se pone de manifiesto que la roca había permanecido más de 10 horas en la calzada, a la vista del resto de los datos aportados en el supuesto, se puede concluir que concurre el resto de requisitos que dan origen al nacimiento del derecho a percibir una indemnización en contexto de responsabilidad patrimonial. ¿Vale? ¿Por qué? Tenemos que descartar que sea fuerza mayor, porque estaba 10 horas en la calzada. Una fuerza mayor puede ser pues, una tormenta que cae que no se espera, ¿vale? Pero una roca que lleva 10 horas en una calzada, eso ya tenemos que descartar que sea fuerza mayor, ¿vale? El daño es efectivo, se causan lesiones, se individualiza en Jorge, en una persona, ¿vale? Y se puede evaluar económicamente, por eso Jorge ha pedido 20.000 euros. ¿Vale? Aparte, el artículo 34 también nos dice, que no lo he citado, que no serán indemnizables los daños que se deriven de circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar. ¿Vosotros creéis que estando 10 horas en esa calzada, la roca, la administración no podría haberse dado cuenta y haberla quitado? Entonces ese daño sí se podía prever, esas circunstancias sí se podrían haber evitado. Por lo que Jorge sí que cumple los requisitos, tanto de prescripción, de plazo, como de pues, las características del daño para que se le indemnice. ¿Vale, chicos? No sé si esto queda claro. Habríamos terminado ya la pregunta número 1. No sé si tenéis alguna duda sobre esto. Bueno, Beatriz me pregunta si hay que ponerlas en definiciones de manera literal. Mira, en este examen nunca se pide literalidad, ¿vale? En gestión nos piden literalidad, así que es verdad que cuanto más literal pongamos los artículos, pues mejor. Pero explicándolo con nuestras palabras y concluyendo, estaría bien también, ¿vale, Beatriz? Por eso no te preocupes, porque este examen no es muy riguroso en ese sentido.
pues bueno, pues sí que estaría bien que supieran las 3 características del daño, eso sí que no lo sepamos de memoria, pero si luego definimos responsabilidad patrimonial en vez de toda lesión que se sufra, pues un poco con nuestras palabras, pues no pasaría nada, ¿vale? Muy bien, Alberto, perfecto. Claro, ahí está el truco ese de las 10 horas. Ya no está diciendo que esa piedra está ahí 10 horas. Entonces la administración pues tendría que haberla quitado. ¿Vale? Perfecto. No sé si alguien más quiere comentar algo o pasamos a la pregunta número 2. Andrea, yo tengo una pregunta. Sí, dime, María José, claro. ¿Habría que hacer referencia a cómo presentas esa reclamación? Es decir, como si acreditas, si firmas, cómo lo haces electrónicamente, ¿no? ¿Habría que Mira, hacer en este, referencia? en este caso no haría falta porque nos preguntan más cómo los requisitos, ¿vale? Si sería posible, si tendría opciones a que se le estimara la responsabilidad patrimonial. Pero sí que es verdad que todo eso de firma lo han preguntado otros años, entonces esos artículos también tenemos que sabérnoslos bien, ¿vale? ¿Qué actos son necesarios de firma? Pero en este artículo, perdón, en esta pregunta no haría falta, con ponerlo de los requisitos sería suficiente. Yo siempre lo digo, al final no hay una plantilla establecida. Y siempre que pongamos cosas que van vinculadas con lo que nos preguntan, no estaría mal. Si, por ejemplo, estás hablando de una solicitud de responsabilidad patrimonial y tú pones cómo se puede solicitar, no te lo van a dar por mal, ¿vale? Pero con poner los requisitos, si cumple, sería suficiente, ¿vale, María José? Vale, gracias. Nada. Chicos, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Alguna duda que tengáis? Bueno, pues pasamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 que nos habla. ¿Cuál es el plazo máximo para resolver la reclamación formulada? En caso de que no se dictara resolución expresa en dicho plazo, ¿qué recursos administrativos podrían interponerse? ¿Cuál sería el plazo para su interposición? Bueno, lo que hay que tener muy claro es que nosotros, para la oposición, vamos a ver dos tipos de recursos, ¿vale? Vamos a ver los recursos administrativos y los de la jurisdicción contencioso administrativa, ¿vale? Entonces, esperad un momento, un segundo. Vale, entonces, ¿en qué se diferencian unos y otros? Pues bueno, la jurisdicción contencioso administrativa es cuando ya nos vamos a los tribunales, ¿vale? Igual que está la jurisdicción penal, civil, social, tenemos la jurisdicción contencioso administrativo. Y luego tenemos los recursos administrativos. Los recursos administrativos se resuelven en la propia administración, ¿vale? Son aquellos que se resuelven o por el mismo órgano que dicta la resolución o por el superior jerárquico, ¿vale? Esto quiero que lo tengáis claro. ¿Cómo nos preguntan los recursos? ¿Cómo pregunta el INAP los recursos? Pues casi siempre lo suele meter con algún procedimiento, ya sea responsabilidad patrimonial, subvenciones, ¿vale? Y nos preguntan, ¿qué recursos caben en vía administrativa y en vía jurisdiccional? ¿Vale? Cuando nos hablen de vía administrativa, tenemos que pensar en dos recursos y cuando nos hablen en vía jurisdiccional, pues tenemos que pensar que hay que ir a la jurisdicción contencioso administrativa, ¿vale? Los que más preguntan, pues como nosotros estudiamos una oposición de administrativo, ¿vale? Los que más preguntan son los recursos administrativos, que tenemos tres, pero fundamentalmente son dos, el recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición, ¿vale? Esto no preocuparos porque esto va a quedar muy claro. Es muy sencillo. El recurso de alzada, como su nombre indica, se alza, se levanta al superior jerárquico. Entonces, ¿quién lo resuelve? El superior jerárquico del órgano que lo dicta, ¿vale? Imaginaros que el que dicta es el ministro de Fomento, pues el órgano superior sería el que tendría que resolver un recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición, que como su nombre indica es opcional, es potestativo, no es obligatorio interponerlo. ¿Quién lo resuelve? El mismo órgano que lo dictó. Si el que resuelve es el ministro de Fomento, pues resuelve el mismo ministro de Fomento. Es como que se le vuelve a pasar esa solicitud, ¿vale? Para que la vuelva a estudiar, ¿vale? Y bueno, entonces no sé si hay alguien que quiera leer un poquito así, os he querido hacer una introducción.
de los recursos, ¿vale? Recursos administrativos y contenciosos administrativos. Y ahora nos vamos a centrar aquí en los recursos administrativos, que es lo que nos están preguntando en esta pregunta, ¿vale? ¿Hay alguien que quiera hacer esta pregunta, chicos, que quiera leerla? ¿Alguien que se anime? Yo me animo. Perfecto, Ana, genial. Pues me silencio yo, ¿vale? Yo me enrollo un poco, pero bueno. Bueno, no te preocupes, yo me silencio y así te oímos a ti bien, ¿vale? Ya puedes empezar, gracias. Vale. El artículo 21 de la Ley 39 de 2015 recoge que la Administración siempre tiene la obligación de resolver y notificar cualquier procedimiento independientemente si se inicia de oficio o se estudio interesado, salvo que si se trata de un procedimiento finalizado mediante un acuerdo, convenio o pacto, que no es el caso, o se trata de un procedimiento relativo a una declaración responsable o comunicación, que tampoco es el caso. El plazo para resolver y notificar es el que recoge la propia normativa, con el límite de 6 meses, salvo una norma con rango de ley o un derecho de la Unión Europea establezca otro límite. Como se trata de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, el plazo para dictar resolución y notificar es de 6 meses, tal y como indica el artículo 91 de dicha ley. El procedimiento se inició el 2 de enero del 2017. Según el artículo 31 de la Ley 39 de 2015, los meses que computan a partir del día siguiente de la publicación, notificación o silencio finalizan el mismo día del mes respectivo. Por lo tanto, el procedimiento finalizará el 2 de julio de 2017. Si para entonces la Administración no ha dictado una resolución, supondrá un silencio negativo, es decir, desestimatorio, porque a pesar de que la regla general es que el silencio es estimatorio, los procedimientos de responsabilidad patrimonial son una excepción recogida en el artículo 24 de dicha ley. Y luego, con el tema de los recursos, en otro párrafo puse, según el artículo 112 de dicha ley, contra las resoluciones y actos de trámite, aquí no especifiqué, puse entre paréntesis este último cuando se den ciertas circunstancias, los interesados pueden interponer recursos ordinarios en vía administrativa, es decir, recursos de alzada o potestativos de reposición, basándose en las causas previstas en los artículos 47 y 48 de dicha ley, es decir, de nulidad o anulabilidad. Como las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad patrimonial ponen fin a la vía administrativa, tal y como recoge el artículo 114 de dicha ley, el recurso que se puede interponer sería el potestativo de reposición. Se interpone ante el órgano que dictó el acto, que en este caso es la Dirección General de Carreteras, que será el mismo órgano que lo resolverá. Como se trata de un acto presunto, el plazo para interponerlo es en cualquier momento, desde el día siguiente al que tenga lugar el silencio administrativo, y el plazo para resolverlo será de un mes. Y ya. Muy bien, Ana, está perfecto, muy bien. Recurso potestativo de reposición, era lo más importante que teníais que ver. Y muy bien expresado todo y no te enrollas, está muy bien, son datos que vienen al caso, ¿vale? Todo eso está muy bien, todo lo que podamos ir hilando, ¿vale? Como no sé si antes se lo decía María José, todo lo que nosotros podamos ir uniendo, siempre que vaya vinculado al caso, está muy bien, ¿vale? No has puesto nada raro y como te digo, muy bien. Bueno, lo primero que nos pregunta, voy a compartir pantalla para que veamos el caso práctico. Aquí. Nos dice, ¿cuál es el plazo máximo para resolver la reclamación formulada? Bueno, pues a mí cuando me hablan de plazo de resolución siempre me gusta hablar del artículo 21 de la Ley 39, ¿vale? Este artículo ya lo visteis con Ángel en la clase. ¿Qué nos dice ese artículo 21? Pues nos dice que las administraciones públicas están obligadas a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos. ¿Vale? Entonces a mí siempre me gusta poner este artículo 21 dejando constancia, ya que nos habla del plazo máximo de resolver, de que la administración tiene esa obligación de resolver los procedimientos. ¿Vale? Bueno, y luego sí que es verdad que el artículo 21 también nos dice cuál es el plazo de resolución que hay. ¿Qué nos dice? Como muy bien ha dicho Ana. Pues nos dice que va a ser el que establezca la norma reguladora, ¿vale? Del procedimiento. Es lo primero que nos dice. Entonces tenemos que pensar que la norma reguladora del procedimiento de responsabilidad patrimonial es la Ley 39. Y cuando tengáis vuestro tema, cuando estudiéis vuestro tema, veréis que hay un artículo de la Ley 39 que nos habla del plazo para resolver estos procedimientos de responsabilidad patrimonial. Por lo que ya no tenemos que pensar en el plazo de 6 meses o de 3 meses, ¿vale? De 3 meses si no lo interpone la norma. ¿Vale? Nos quedaríamos con estos 6 meses del artículo 91, que para eso establece el plazo de resolución y de notificación de responsabilidad patrimonial. ¿Qué nos dice el artículo 91?
Pues dice que transcurridos 6 meses desde el inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial, sin que haya recaído y se notifique resolución expresa, ¿vale? O se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es desestimatoria. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la administración en 6 meses tiene que resolver este procedimiento. Mira, voy a cambiar lo de compartir para que veáis el PowerPoint que os pongo ese artículo, ¿vale? ¿Qué nos dice? El artículo 21, como he dicho, yo siempre me gusta poner, ¿vale? Ya estamos en el ejercicio 2, la obligación de la administración de dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos. Y luego el artículo 91, ¿vale? El artículo 21 lo cogeríamos si no tuviéramos plazo específico para resolver en responsabilidad patrimonial, pero como en la ley 39 sí que se pronuncia sobre ese plazo, pues ya sabemos que el procedimiento de responsabilidad patrimonial tiene que resolverse en el plazo de 6 meses. Y si no se resuelve, ¿qué pasa? Pues que el silencio es negativo, es desestimatorio, ¿vale? Eso también, para que lo tengáis un poco, no nos lo pregunta, pero nos lo dice, que si no se resuelve, la resolución es contraria, es desestimatoria, ¿vale? Bueno, también tenemos que saber esos plazos desde cuándo se cuentan, ¿vale? Por ejemplo, si a mí, en mi trabajo, en mi delegación, me llega un procedimiento, ¿vale? Alguien quiere abrir en la delegación un procedimiento, ¿desde cuándo se cuenta ese plazo de resolución? Pues hay que tener muy en cuenta que el artículo 21 nos lo separa en dos, en los procedimientos iniciados de oficio, que inicia la propia delegación, ¿no? Que es donde yo trabajo, pues desde la fecha del acuerdo de inicio del procedimiento. Pero ahora mismo estamos en un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, iniciado por Jorge. ¿Desde cuándo se cuenta? Pues desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración o organismo competente para su tramitación. Muy importante. ¿Por qué es muy importante esto? Vamos a pasarlo a mi trabajo para que veamos más casos. Por ejemplo, un procedimiento que se quiere interponer contra la delegación del Gobierno de Murcia se puede interponer en correos, ¿vale? En cualquier administración pública, en un ayuntamiento. Pero ¿qué pasa? Si hay para resolver los 6 meses, una vez que llega a correo ya empieza a computar ese plazo. ¿Hay alguien que sepa esto, chicos? Tenemos 6 meses para resolver un procedimiento. A mí no me viene bien ir a la delegación. Entonces decido presentarlo en correos. ¿Vale? Yo allí voy o en un ayuntamiento en una ventanilla única. ¿Vale? Entonces, esos 6 meses, ¿desde cuándo se cuentan? Desde que la solicitud tiene entrada en el registro electrónico de la administración competente. Eso es, Alberto, muy bien. Y creo que ha sido Ana o Rosana, también muy bien. Desde que la solicitud llega al órgano que tiene que resolver. También es un poco de lógica, ¿por qué? Porque si esa solicitud se presenta en correos, ¿vale? ¿Cómo yo que estoy en la delegación voy a saber que se ha iniciado ese procedimiento si aún no me lo han enviado a mí? Y van a quitarme meses para que yo pueda hacer mi trabajo y pueda resolver. Entonces, hasta que no llega a la delegación o hasta que no llega al ministerio, en este caso, que estamos en el Ministerio de Fomento, no se empieza a contar este cómputo de resolución de 6 meses. Al final, pues tenemos que pensar que sería algo extraño, ¿no? Que sin haberme llegado a mí, sin yo tener constancia de que hay un procedimiento abierto, que ya empiecen a contar los plazos de resolución de ese procedimiento. ¿Vale, chicos? Muy bien. Entonces, bueno, eso también es muy importante. Aparte de saber el plazo de resolución, siempre tenemos que saber desde cuándo se cuenta. Pues desde que tiene entrada en el órgano competente para su tramitación, ¿vale? Desde que tienen conocimiento, claro, de que ese procedimiento está abierto. Y bueno, esto ya es lo de los recursos. Voy a compartiros para que veamos el caso práctico. ¿Ha preguntado alguien algo, verdad? Por el chat. A ver. Vale, María José, mira, en cuanto llega al órgano competente, ¿vale? Llega al órgano competente, por ejemplo, ahora a la delegación del Gobierno de Murcia, que es donde tú quieres interponer ese procedimiento. Pues entonces tienen 6 meses para resolver y notificar.
¿vale? Empieza a contar el plazo. En este caso, pues sería el procedimiento de responsabilidad patrimonial, como lo resuelve el ministro, pues desde que llega al ministro, ¿vale? Como hemos visto en la otra pregunta, el procedimiento de responsabilidad patrimonial lo resuelve el ministro, entonces, pues desde que llega al ministro es cuando empiezan a contar esos 6 meses, ¿vale? Como muy bien ha dicho Ana, a ver si estoy compartiendo bien, sí. Como muy bien ha dicho Ana, si lo presenta el 2 de enero de 2017, tendría para resolverse hasta el 2 de julio de 2017. ¿Vale? Andrea, Salvo. y una cosa. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, porque Imagínate, tenemos un año sí, y nosotros vamos a la oficina de correos y lo hacemos mediante la oficina de correos, pero justamente tarda un mes en llegar, no sé, por lo que sea. ¿Y se pasa el plazo ahí? no, mira, son dos plazos diferentes. Una cosa es el plazo de un año de prescripción que yo tengo para iniciar un procedimiento, ¿vale? Veo, pues este procedimiento de responsabilidad patrimonial yo tengo que iniciarlo en el plazo de un año. Y se puede, como hemos dicho, se puede presentar tanto en correo como en el ayuntamiento, en cualquier administración pública, ¿vale? Presentándolo en correo, en ese año yo estaría en plazo. Da igual cuando llega al ministerio, Vale. ¿vale? ¿Para cuándo es imprescindible para contar el plazo que llega al ministerio? Para el plazo de resolución, ¿vale? Son dos plazos diferentes. El plazo en el que yo tengo que interponerlo, que ese da igual, que llega al ministerio o no, yo mientras que tenga mi certificado, porque siempre te dan como un certificado que tú has presentado en correo ese procedimiento o en el ayuntamiento de tu pueblo, ¿vale? Estarías dentro de plazo, aunque tarde en llegar al Ministerio de Fomento un año y medio, ¿vale? Tú ahí ya te tendrías que despreocupar. Lo que sí que se cuenta desde que llega al ministerio es el plazo para resolver, porque como hemos dicho, no sería justo, ¿no?, que yo tenga que resolver un procedimiento y empiecen a contármelo. Imagínate, yo vivo, en Molina de Segura, un pueblo de Murcia, ¿vale? Y yo presento esta reclamación en el Ayuntamiento de Molina de Segura. Esta reclamación tiene que ir al Ministerio de Fomento, que es donde yo he sufrido los daños. Entonces, no sería justo para el Ministerio de Fomento que cuando yo lo haya presentado en el ayuntamiento empiece a correr el plazo de resolución, si ellos no tienen constancia de que se ha iniciado ese procedimiento. Entonces, tenemos que pensar que son dos plazos diferentes. Por un lado, el plazo de prescripción, el plazo para interponer esa solicitud, ese procedimiento, que yo puedo interponerlo donde yo quiera, en cualquier administración pública, incluso en correo, y estaría presentado el plazo y el plazo de resolución. El plazo de resolución sí que empieza a contarse desde que llega al órgano que tiene que tramitar, ¿vale? No se vea si te queda claro. Sí, está clarísimo. Vale, perfecto. Gracias. Nada. Bueno, pues entonces seguimos, voy a poner el supuesto, ¿vale? Vale, bueno, pues como hemos dicho, tendría hasta el 2 de julio. ¿Qué es lo que yo siempre indico aquí? Y que me gusta que vosotros también lo pongáis, ¿vale? Para que toméis nota. Bueno, la ley 39/2015 habla de los plazos, cuando esos plazos, y los plazos se cuentan por días hábiles, ¿no? Puede ser que el 2 de enero se presente, el 2 de enero se presente la reclamación y se tenga para resolverse hasta el 2 de julio. ¿Qué pasa si ese 2 de julio es un domingo? Pues que hay que decir siempre que salvo que el citado día sea inhábil, en cuyo caso concluiría el siguiente día hábil posterior, ¿vale? Porque como los plazos en la ley 39 son hábiles, no puede terminar un procedimiento y notificarse un día natural. Perdón, un día inhábil, ¿vale? Entonces a mí esta coletilla siempre me gusta ponerlo, salvo que ese día sea inhábil. Si ese 2 de julio de 2017 es inhábil, pues se pasará al siguiente día hábil. ¿Vale? Así pues para ir un poco adornando el caso práctico, ¿vale? Poniendo todos nuestros conocimientos. Y bueno, y luego ya lo siguiente que nos pregunta son los recursos. Los recursos, como ya os he contado, tenemos dos tipos de recursos, los recursos administrativos y el contencioso administrativo. ¿Vale? Vamos a ver en el PowerPoint.
¿Cómo sabemos nosotros si hemos dicho, bueno, hay 3 recursos, pero nosotros nos centramos en 2? ¿Cómo sabemos cuáles de esos 2 recursos tenemos que usar, tenemos que interponer? ¿Vale? ¿Lo estáis viendo todo, chicos? ¿El PowerPoint? Vale, pues mirad, la forma para saber, ¿vale? Para saber qué recurso hay que interponer, hay que irnos siempre al artículo 114. Este artículo siempre se lo decía a mi otro alumno, lo del curso pasado. Hay que grabárnoslo a fuego. Sobre todo esas partes que nos lo pueden relacionar con las materias que nos preguntan a nosotros en el examen. ¿Vale? El artículo 114 se divide en 2 partes. Las dos nos hablan de lo mismo. Nosotros hoy aquí vamos a ver la primera parte, ¿vale? Y en el siguiente supuesto práctico veremos la segunda, para no liarnos. Vamos a ir poco a poco. El artículo 114.1 nos dice que pone fin a la vía administrativa, las resoluciones de los recursos de alzada, las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico. Muy importante el apartado 3, por eso lo pongo en rojo. La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Es decir, nosotros aquí estamos, nos preguntan qué recurso puedo interponer frente a una resolución de responsabilidad patrimonial. Pues lo primero que tenemos que pensar es en este artículo 114, ¿vale? Esto apuntároslo, siempre que haya un recurso, tenemos que pensar en el artículo 114. Si pone fin a la vía administrativa o no, ¿vale? Si pone fin a la vía administrativa, se va a interponer un recurso y si no pone fin, se va a interponer otro. Estamos ante la resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, por lo que sí pone fin a la vía administrativa, está en este apartado número 1. ¿Qué recurso se interpone contra esos procedimientos que ponen fin a la vía administrativa? Pues tenemos 2 opciones, como muy bien ha dicho Ana. Tenemos la opción, el artículo 123, el que lo regula, y el 124, ¿vale? De interponer el recurso potestativo de reposición, como hemos dicho antes, ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, o directamente, como es potestativo, es opcional, irnos al orden jurisdiccional contencioso administrativo. Imaginaros, yo tengo la resolución de responsabilidad patrimonial que pone fin a la vía administrativa, y puedo recurrirla a 2 opciones, o ir en reposición al mismo órgano que la ha dictado para que vuelva a resolver el procedimiento, o directamente irme a los tribunales, irme al orden jurisdiccional contencioso administrativo. ¿Vale? Entonces, cuando pone fin a la vía administrativa hay que poner estas 2 opciones. En plazo para interponer el recurso, pues sería 1 mes si el acto es expreso, es decir, si hay resolución del procedimiento, y si no se resuelve a partir de cualquier momento, en cualquier momento a partir del día siguiente, ¿vale? En el que se acuerde el silencio, ¿vale? En el que se produzca el silencio. Entonces, como sabemos ya por el artículo 114 que pone fin a la vía administrativa, los procedimientos de responsabilidad patrimonial, tenemos que tener en cuenta este artículo 123. ¿Vale? Si no pusiera fin a la vía administrativa, si no estuviera enumerado entre los supuestos de este artículo 114, habría que interponer recurso de alzada, ¿vale? Para eso está el artículo 114, para saber si pone fin a la vía administrativa o no. Si pone fin a la vía administrativa porque es uno de estos procedimientos o de los procedimientos del apartado 2, interponemos recurso potestativo de reposición. Si no pone fin a la vía administrativa, recurso de alzada, ¿vale? Por eso hay que saberse muy bien este artículo 114, para saber si pone fin a la vía administrativa o no y saber qué recurso hay que interponer. ¿Vale, chicos? No sé esto, ¿qué tal lo lleváis? Bueno, me pregunta Alberto un momento que ha hecho referencia al artículo 40 de la Ley 39, sobre que hay 10 días más para notificar al interesado después de resolver. ¿Estaría más eso? Vale, perfecto. Sí, Alberto, también puedes poner lo de notificar en el plazo de 10 días, pero sin olvidarnos del plazo de 6 meses. ¿Vale? El plazo de 6 meses que se establece para resolver y notificar la responsabilidad patrimonial. ¿Vale? Ese plazo que no se te olvide, porque nos lo dice la propia ley. Nada, Alberto, gracias a ti. Y bueno, esto de los recursos, muy importante, el artículo 114, si pone fin a la vía administrativa o no, y si pone fin a la vía administrativa, recurso potestativo de reposición o contencioso administrativo, y si no pone fin a la vía administrativa, recurso de alzada, ¿vale? Ante el superior jerárquico. Y bueno, voy a compartiros el caso práctico para que lo veáis.
Bueno, como siempre pongo que ¿vale? Para ver los recursos administrativos hay que ir al artículo 114, ¿vale? Y pongo que en su apartado primero, como hemos visto, establece que pone fin a la vía administrativa las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Y como siempre, pues ponemos los artículos. El artículo 123 nos dice que se pueden ser recurridos potestativamente en reposición o bien acudir directamente a la vía contencioso-administrativa. El plazo, como hemos visto, un mes o en cualquier momento a partir del día siguiente. Aquí nos dice que no se resuelve. Dice, en caso de que no se dictara resolución expresa en dicho plazo, ¿qué recursos administrativos podrían interponerse? Entonces, como no se resuelve, tendríamos que coger el plazo en el que no hay resolución expresa, es decir, en cualquier momento, a partir del día siguiente en aquel que se produzcan los efectos del silencio. ¿Vale, chicos? ¿Alguna duda con esto de los recursos? Esta sería la pregunta 2. Y ahora la 3. Perfecto, Mireia, gracias. Perfecto, Claudia. Pues entonces vamos a entrar a la pregunta 3, ¿vale? Luego, si leyendo, bueno, siempre me gusta que mañana, por la mañana, cuando tengáis un hueco, os leáis el supuesto práctico corregido por mí, ¿vale? Porque muchas veces a lo mejor estamos en la clase y no nos surgen dudas y a lo mejor a otro día te lees el supuesto práctico y tenéis dudas. Entonces, pues todas esas cosas me las podéis preguntar por WhatsApp, ¿vale? Cualquier duda que os surja, vosotros volver a leeros el supuesto práctico, porque ahora es mucha información de golpe, ¿vale? Y lo vemos por WhatsApp todas las dudas que tengáis sin ningún problema. En la pregunta número 3 nos hablan de los otros tipos de recursos, ¿vale? Como hemos dicho antes, a nosotros nos pueden preguntar en el examen por los recursos administrativos o los jurisdiccionales, ¿vale? Que es el contencioso administrativo. Pues aquí justo en la pregunta número 3 va sobre eso, sobre los recursos jurisdiccionales, ¿vale? Que siempre va a ser el mismo orden, ¿vale? El contencioso administrativo. ¿Hay alguien, chicos, que quiera leerlo? El recurso contencioso administrativo es más sencillo, ¿vale? Porque siempre se va a poder interponer, el plazo casi siempre es 2 meses y lo único más complicado de este recurso es saber cuál es el órgano competente, ¿vale? ¿Cuál es el órgano competente para resolverlo? Pero eso no preocuparos porque yo os he hecho unas tablitas para que os estudiéis todos esos casos que nos pueden preguntar en el supuesto práctico, ¿vale? Del órgano competente. ¿Por qué? Porque aquí ya no es el mismo órgano que lo ha dictado o el superior, que es muy fácil, como en los recursos administrativos. Aquí ya entramos a los juzgados. Entonces puede ser el juzgado de lo central, puede ser el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Nacional. Ya tenemos muchos juzgados porque ya estamos en la parte, ¿no? Estamos ya en un orden jurisdiccional. Entonces, pues lo que más hay que tener claro aquí, lo más complicado de estos recursos, es qué juzgado o qué tribunal lo resuelve. Todo lo demás siempre es igual. ¿Vale, chicos? A ver, espera, Laura, que te leo. Sí, eso es, ¿vale? Cuando nos dicen qué recursos jurisdiccionales, ¿vale? Es porque ya no estamos yendo a la jurisdicción, ya no estamos yendo a los tribunales. Entonces, eso es el orden contencioso administrativo, ¿vale? Tenemos el penal, el civil, el contencioso administrativo, ¿vale? Son 5. Entonces, bueno, pues dentro de esos órdenes, aquí, como estamos en administrativo, pues tenemos que el recurso contencioso administrativo, ¿vale? Y ya serían los tribunales. No es como tenemos los recursos administrativos por un lado, que los resuelven los mismos órganos que dictan el acto, ¿no? Que dictan la resolución. Y luego tenemos, por otro lado, ya la jurisdicción contencioso administrativa, que son los tribunales, ¿vale? Es lo mismo, el recurso jurisdiccional es lo mismo que el recurso contencioso administrativo, eso es, Laura. Y bueno, ¿hay alguien que quiera corregirlo? Bueno, pues si queréis lo hacemos entre todos, ¿vale? Yo voy a ir compartiendo. A ver un momento. Y lo vemos. Uy, perdonad. Aquí. Vale. Bueno, como siempre, ponemos la introducción, ¿vale? ¿Con qué relacionamos la jurisdicción contencioso administrativo?
los tribunales, ¿no? Como ya hemos dicho, pues el artículo 106 de la Constitución española dispone que los tribunales controlan la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa, muy importante, ¿no? Que nosotros somos órganos administrativos, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican, ¿vale? Dicho precepto constitucional llama, ¿vale?, con naturalidad al control encomendado al orden jurisdiccional contencioso administrativo. Entonces, ¿dónde se regula ese orden jurisdiccional, no esos recursos contenciosos administrativos? Pues en la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, que la veréis muy pronto, ¿vale? Nos dice, en caso de dictarse resolución expresa desestimando la reclamación formulada, ¿qué recursos jurisdiccionales podrán interponerse? Pues el recurso jurisdiccional siempre va a ser el mismo, ¿vale? El recurso contencioso administrativo. El nombre también es muy fácil, como el mismo orden indica. ¿Dónde nos regula eso? Que lo tenéis también en el tema, que ya lo veréis. En el artículo 2, ¿vale? Dice, prevé que el orden jurisdiccional contencioso administrativo conocerá de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, ¿vale? Entonces ya sabemos que la responsabilidad patrimonial se puede recurrir ante este orden contencioso administrativo, ¿vale? Luego también nos pregunta, el siguiente párrafo no lo pongo porque lo vamos a ver después, también nos pregunta en qué plazo. El plazo, como he dicho, es muy fácil. Siempre va a ser en el plazo de 2 meses. ¿A contar desde dónde? Pues desde el día siguiente a la notificación de la resolución de responsabilidad patrimonial, ¿vale? El órgano competente. Esto es para mí lo más complicado, pero por eso os he hecho una tablita que la tendréis subida en el tema. En cuanto al órgano competente, los órganos competentes en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, que son los tribunales, están regulados en los artículos 8 a 12 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ¿vale? Son artículos muy largos, en el que te pone, pues por ejemplo, el juzgado de lo contencioso administrativo, 10 letras enumerando todos los procedimientos que lleva. El Tribunal Supremo, pues la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo lleva estos procedimientos y te enumera otras 10 letras o 11 o no sé cuántas, muchas, ¿vale? Entonces yo os hago una tabla con lo que nosotros usamos en nuestra oposición para que no tengáis que estudiaros estos artículos al completo, ¿vale? ¿Qué nos dice ese artículo del 8 al 12? Dice que los juzgados centrales de lo contencioso administrativo conocerán de los recursos cuando la cuantía reclamada no exceda de 30.050, ¿vale? Si excede de esa cuantía, ¿vale?, resuelve la Audiencia Nacional. Jorge, como vemos en el enunciado, lo vemos aquí, pide una indemnización de 20.000 euros. Es decir, no supera los 30.050. Entonces sería competente el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. ¿Vale, chicos? Si superara los 30.050, pues sería la Audiencia Nacional. ¿Vale? También nos pregunta que como ya... Sí, dime. Perdona, en la Dime, cantidad que reclama Sí, es en base a qué, a las pruebas que tenga médicas, sí. no sé. Sí, eso en cuanto a la indemnización, ¿no? Pues al final el interesado solicita la que estima conveniente, ¿no? Pues según las secuelas que tenga, las lesiones que haya sufrido y todo eso, ¿vale? Vale, Igualmente, nadie que le diga tienes que reclamar tanto. pues lo que suelen hacer los interesados, bueno, eso lo estudiaréis en el tema, ¿vale? Se calcula según el índice de precios que hay en el mercado, ¿vale? Lo veréis. Según, ¿qué se toma de referencia? Pues se toma de referencia los valores que se establecen en los seguros, ¿vale? Y todo eso lo estudiaréis en el tema, ¿vale? Cómo se calcula esa indemnización. Pero bueno, que lo que suele hacer la gente, pues al final es buscarse un abogado para que le calcule la indemnización. Pero nosotros en la Ley 39 y en la Ley 40 sí que nos establece, ¿vale?, cómo se calcula. Te dice que se calcula según los valores predeterminantes del mercado y que se sigue lo que está establecido, pues, en los seguros de la seguridad social, de responsabilidad y todo eso, ¿vale? Lo veremos en el tema. Eso también lo han preguntado alguna vez, sobre todo en el tipo test. En realidad, nadie nos dice exactamente cómo se calcula, pero sí nos pone dónde hay que fijarse,
¿vale? En el artículo, ¿vale? No te preocupes que eso es más sobre todo para test, ¿vale? Eso lo han preguntado cómo se calcula en el test, ¿vale? Y bueno, nada, vea. Y lo que estaba diciendo, a ver, un momento, voy a poner aquí. Bueno, pues como he dicho, como no es superior a 30.050, sería competente los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. También nos dice, ¿sería preceptiva la intervención de abogado y procurador? Es decir, ¿es obligatorio al orden jurisdiccional contencioso administrativo, a los juzgados, a los tribunales, ir con abogado o ir con procurador? Bueno, pues ¿qué nos dice la ley de la jurisdicción contencioso administrativo en su artículo 23? Es en el artículo, espera, 23. ¿Vale? ¿Qué nos dice? Pues que si es un órgano unipersonal, es obligatorio que vengan con abogado y opcional que vengan con procurador. Esto os lo quiero enseñar en el PowerPoint para que lo veáis mejor. Aquí. Esperad, chicos, que tengo que ir cambiando lo que comparto. Aquí. Bueno, todo esto del plazo de 2 meses ya lo hemos visto, la cantidad de 30.050, entonces serían los juzgados centrales. Y lo que quiero enseñaros es esto. Si hay que ir a los juzgados o a los tribunales del orden contencioso administrativo con abogado y procurador. ¿Vale? Pues si el órgano es unipersonal, podrán ir con procurador, es decir, no es obligatorio llevar procurador, pero sí es obligatorio llevar abogado. Y si es un órgano colegiado, sí es obligatorio ir con procurador y con abogado. Ahí tendrán que llevar las dos figuras. ¿Vale? ¿Sabemos la distinción entre órganos unipersonales y órganos colegiados? Mira, los órganos unipersonales son los juzgados de lo contencioso administrativo, los juzgados centrales, ¿vale? Todos esos juzgados. ¿Cuáles son los colegiados? Los tribunales. El Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial. Esos son órganos colegiados que están formados por varios magistrados, ¿vale? Y los unipersonales, pues son los juzgados. En este caso hemos dicho que es competente el juzgado central de lo contencioso administrativo. Entonces, pues tendríamos que hablar de este caso. ¿Vale? Como es un órgano unipersonal, hemos dicho que es un juzgado, pues podrán llevar un procurador y en todo caso tendrán que llevar un abogado. ¿Vale, chicos? Eso en respuesta a esa pregunta. Y creo que aquí ya, bueno, no, nos queda la última pregunta, que os lo voy a enseñar primero con el PowerPoint. Nos dice si estos procedimientos de responsabilidad patrimonial podemos recurrirlos ante el orden civil o social, que son otras jurisdicciones, ¿no? Igual que está la penal. Pues nos dice el artículo 2, donde nos dice que se puede recurrir la responsabilidad patrimonial ante este orden jurisdiccional contencioso administrativo, que no pudiendo ser demandada aquella, es decir, no se pueden presentar estas solicitudes ante el orden jurisdiccional, ante el orden civil o social. ¿Vale? Entonces, si nos dicen si un procedimiento de responsabilidad patrimonial podemos llevarlo al orden jurisdiccional, civil o social, tenemos que decir que en virtud de este artículo 2 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, no, solo se pueden recurrir ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, ¿vale? Nada de civil ni de social. Esto también os lo pongo en el caso práctico porque era una... Vale, Rosana, gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Mira, os lo voy a compartir para que veáis también cómo lo expresamos, ¿vale? Yo esto lo he contestado aquí, junto con donde decía si se puede interponer recurso contencioso administrativo o no, ¿vale? He puesto el artículo 2, donde me dice que sí que cabe recurso contencioso administrativo contra los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿vale? Y luego he puesto por lo que habrá que interponerse recurso contencioso administrativo y no podrá acudirse a la vía civil, porque nos lo dice este artículo 2, ¿vale? Que no podrá ser demandado ante los órdenes jurisdiccionales, civiles o sociales, ¿vale? Bueno, aquí tenemos lo de la postulación, lo del abogado y la procurador. Pues decimos que se trata de un órgano unipersonal y es preceptiva la existencia de abogado y potestativa la de procurador. ¿Vale, chicos? No sé si alguien me ha preguntado algo.
Ah, no, ha sido Rosana que ha dicho que tenía que irse. Si alguien tiene alguna duda sobre esto, muy importante. Perfecto, Alberto, gracias. Muy importante. Órganos unipersonales, no hace falta que lleven procurador, pero sí abogado. En los colegiados, tanto abogado como procurador. ¿Vale? Todos los tribunales, la audiencia, obligatorio que lleven los dos. ¿Vale? Y bueno, pasaríamos ya a la pregunta 4. La pregunta 4 ya cambiamos un poco, ya dejamos los recursos y nos vamos a la caducidad del procedimiento y a la suspensión. La suspensión la viste el otro día con Ángel, el artículo 22, que nos decía en qué casos había que suspender de forma obligada el procedimiento y en qué casos se podía suspender, no era obligatorio. ¿Vale? No sé si hay alguien que quiera leer esta pregunta, chicos. ¿O queréis que la hagamos entre todos? ¿Alguien se anima? Bueno, pues no preocuparos, lo hacemos entre todos. No quiero tampoco que veáis como una obligación lo de participar en la clase. ¿Vale? Al final tiene que ser algo voluntario y es normal porque es el primer supuesto práctico. A ver. Sí que es verdad que luego cuanto más participéis, pues mejor, porque oigo cómo os expresáis y todo eso, ¿vale? A ver. No sé si así María José lo va a ver. María José, dime algo, porfa. Verde. Verde. Vale. Espera un momento, que paro. Que no sé por qué ahora no me da la opción. Vale, perfecto, ya está. Genial. Así sí, ¿verdad? Andrea, Dime. sí, lo veo y me atrevo a leerlo. Ah, perfecto, qué bien, María José, genial. Bueno, Genial. según el artículo 95, los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, transcurrido 3 meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Puesto que los procedimientos caducados no suspender en caso de prescripción. Si en el caso de recusación, según el artículo 22, el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspendiera desde que éste se plantea hasta que sea resuelta por el superior jerárquico al recusado. Vale, María José, muy bien. La caducidad es justo ese supuesto, ¿vale? Que se produciría la caducidad del procedimiento. Y la suspensión ha hablado de la recusación, pero luego había otra pregunta en la que decía en qué caso, ¿vale? Aparte de la recusación, que muy bien, la recusación suspende sí o sí el procedimiento, ¿vale? ¿En qué más casos se podría suspender este procedimiento? Esto es un poquito más complicado, pero no te preocupes que ahora lo vamos a ver. Vale, Laura, perfecto. Pues nos vemos la semana que viene. Que tengas buena semana. Y bueno, muy bien lo de la recusación, muy bien lo del archivo de las actuaciones, que no produce la prescripción, ¿vale, María José? Eso siempre hay que ponerlo, porque bueno, ahora veremos ese párrafo que no produce la prescripción, ¿qué quiere decir? ¿Vale? En esos procedimientos. Y muy bien lo de la suspensión. Mira, así me gusta que os vayáis animando, así os voy escuchando y vamos viendo todos juntos. Ahora vamos a ver también todos esos otros casos en los que también se podría suspender este procedimiento, ¿vale? No son muchos, ¿vale? Pero los vamos a ver. Bueno, como ha dicho María José, la caducidad en los procedimientos, ¿cuándo se produce? Pues los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, no sé si me estáis viendo, sí. El artículo 95 nos dice que cuando se produzca la paralización por causa imputable al mismo, es decir, yo inicio un procedimiento, tengo que hacer una serie de actuaciones y no la hago, pues si pasan 3 meses, se produce la caducidad del procedimiento. ¿Qué quiere decir que se produce la caducidad del procedimiento? Que se archivan las actuaciones. Entonces no se tramita, ¿vale? Se le advierte al interesado que si pasan esos 3 meses y no sigue con el procedimiento, ¿vale? Pues se produce la caducidad archivando el procedimiento, ¿vale? Ese es el caso en el que se puede producir la caducidad, cuando yo inicio un procedimiento y pasan 3 meses y no estoy realizando los trámites para continuar con ese procedimiento, ¿vale? ¿Qué nos dice más ese artículo 95?
nos dice que la caducidad no produce por sí sola la prescripción de la acción. ¿Qué quiere decir eso? Imaginaros, el día 5 de febrero yo presento un procedimiento de responsabilidad patrimonial que tenía para presentarlo hasta el 10 de octubre, ¿vale? Pasan 3 meses desde ese 5 de febrero, tal día como hoy que yo lo presento, y como yo no he seguido haciendo actuaciones, la administración lo archiva porque ha caducado. Sería 5 de febrero, marzo, abril y mayo. El 5 de mayo la administración archivaría este procedimiento sin resolverlo, ¿vale? Porque por mí mismo yo no he seguido con el procedimiento, no he seguido haciendo actuaciones. ¿Qué pasaría si no prescribe hasta el 10 de octubre? Pues que, por ejemplo, si yo me doy cuenta el 8 de mayo que han archivado este procedimiento, yo puedo volver a presentar una solicitud de este procedimiento, puedo volver a abrirlo. Por eso me dice que la caducidad no produce por sí sola la prescripción de la acción. Que a mí me caduque en un procedimiento no quiere decir que si no ha pasado el plazo de prescripción, yo no pueda volver a iniciar otro. No sé si esto queda claro. Pero esto sí lo han preguntado alguna vez. Que a mí me archiven un procedimiento porque yo no estoy realizando los trámites que me pide la administración y han pasado esos 3 meses, como muy bien ha dicho María José, ¿vale? No quiere decir que yo no pueda volver a abrir ese procedimiento. Exacto, Alberto, no impide que yo, si, por ejemplo, el 6 de junio me doy cuenta que yo quería que me resolvieran ese procedimiento, ¿vale? No impide que yo pueda volver a iniciarlo y al final termine resolviéndoselo. ¿Por qué? Porque no ha prescrito. Hasta que no prescriba, yo puedo presentar ese procedimiento las veces que quiera. ¿Vale? Eso tiene que quedaros claro. Esa es la frase, lo que quiere decir esa frase, que por mucho que a mí me caduque en un procedimiento, ¿vale? Porque yo no estoy realizando en esos 3 meses las actuaciones que me pide la administración, si yo en el 5.º mes me doy cuenta que han archivado el procedimiento, como el plazo de prescripción en responsabilidad patrimonial es de 1 año, yo podré volver a interponer el procedimiento. ¿Vale? No sé si alguien más ha hablado. Vale, no, solo lo de Alberto, que ya lo hemos visto. ¿Vale, chicos? Entonces esa frase, siempre que hablamos de la caducidad, a mí me gusta que la pongáis. ¿Vale? Vale, entonces mira, aquí os lo concluyo. Por ello, el señor Gutiérrez podrá iniciar otro procedimiento de responsabilidad patrimonial siempre que no haya prescrito su derecho a reclamar. ¿Vale? Como lo caduca los 3 meses, hasta el año que prescribe, aún le quedarían 9 meses para volver a interponer el procedimiento si quiere que le resuelva. ¿Vale? Luego dice, poder suspenderse el plazo máximo para resolver, ¿vale? Aquí lo visteis con Ángel, ese artículo 22, que estaba partido en 2, ¿vale? Yo también os lo pongo en el PowerPoint, pues lo voy a compartir para que lo veáis. El artículo 22 lo que hace es dividirnos la suspensión, según si es obligatoria o no. En el 22.1 nos habla, a ver que voy a ponerme aquí. En el 22.1 nos habla de la suspensión que se podrá acordar, pero no es obligatoria. ¿Vale? ¿Cuáles son los casos en los que este procedimiento, aquí ya no he puesto todos los casos, solo he puesto los casos en los que podemos aplicar a este procedimiento de responsabilidad patrimonial? Pues los 2 casos que se podrían aplicar es para la subsanación de deficiencias o aportación de documentos, o cuando se soliciten informes preceptivos, ¿vale? Que en otro supuesto práctico, no quiero hoy entrar a esto, veremos ese artículo 81 de la Ley 39 en el que nos dice qué informes son obligatorios de presentar en responsabilidad patrimonial, ¿vale? Entonces, bueno, estos serían los 2 casos en los que se podrá suspender el procedimiento, ¿vale? Y luego, como he dicho, el 22.2, por eso aquí os pongo un tic verde, porque son esos casos en los que sí o sí se suspende, ¿vale? Pues cuando la administración requiera otra para que anule o revise el acto, en caso de una actuación complementaria o en el caso de la recusación, ¿vale? Eso también lo ponemos y también nos vale para contestar a la última pregunta,
que nos dice que si se formula la recusación, si se suspende el procedimiento. Pues tenemos que tener muy claro que la recusación es la que más han preguntado, que la recusación está en el artículo 22.2, en esos casos en los que es obligatorio suspender el procedimiento si se tramita, si se promueve una recusación. ¿Vale, chicos? No sé si esto queda claro. Igualmente os voy a poner ahora el caso práctico y lo vemos cómo lo he desarrollado, ¿vale? Para que lo veáis vosotros. Gracias, Alberto. Bueno, aquí os he puesto los casos del 22.1, ¿vale? Os lo desarrollo en los que es potestativo, que se suspenda el plazo de resolver, ¿vale? Pues cuando se pida informes preceptivos, aquí os he puesto un poquito la explicación de cuáles son esos informes preceptivos en responsabilidad patrimonial que están en el artículo 81. No quiero meterme mucho en esto porque no quiero liaros más y vamos a hacer en un caso práctico esta pregunta específica, ¿vale? Pero bueno, el informe preceptivo en caso de responsabilidad patrimonial es el informe de aquel organismo que haya ocasionado el daño, que haya causado la lesión. ¿Vale? Entonces, veremos ese artículo 81 más detenido, ¿vale? No preocuparos. Luego también, bueno, ya que lo pongo, lo digo, otro de los informes preceptivos es el dictamen del Consejo de Estado cuando se pida más de 50.000 euros. Aquí, como pedía 20.000, pues este informe no sería obligatorio. Nos quedaríamos con, se podrá suspender el procedimiento cuando se vaya a emitir el informe del servicio que ocasionó el daño. Y bueno, luego también, como hemos dicho, para la subsanación de deficiencias también se podrá suspender el plazo. Y luego hablamos del 22.2, cuando es obligatorio suspender el plazo, cuando se dé la recusación, actuaciones complementarias o en el caso de requerimientos entre administraciones públicas. ¿Vale? Bueno, entonces, expuesto lo anterior, concluimos, ¿no? No hemos dicho que siempre había que poner una conclusión. Ha de concluirse que el plazo de 6 meses en el que ha de dictar sin notificarse resolución expresa se suspenderá en todo caso si el señor Gutiérrez promueve la recusación, porque está en estos casos del artículo 22.2, en el que si se promueve es obligatorio que se suspenda el plazo de resolución y de notificación. ¿Vale? ¿Cuál es el plazo por el que se suspende en el caso de la recusación? Pues desde que se plantea hasta que se resuelva. ¿Vale? ¿En cuánto tiempo tiene que resolverse la recusación? Que también nos lo dice el artículo 24 de la Ley 40. En el plazo de 3 días. Entonces, el tiempo máximo por el que estará suspendido el procedimiento será 3 días. ¿Vale, chicos? No sé si de esto hay alguna duda. ¿Alguien ha hablado por el chat? Vale, Alberto, antes. Chico, Andrea, yo tengo una sí, duda. dime, María José, claro. Entonces, si ese plazo se suspende, ¿vuelves a contar desde el inicio o sigue el plazo? Después continúa el plazo. Es como que se paraliza. ¿Vale? Se paraliza durante esos 3 días. ¿Vale? 3 días o según por lo cual sea la causa de suspensión por el plazo que sea necesario. ¿Vale? Vale, y sigue. Si han pasado Sí. ya 3 meses, se paraliza 3 días Y después se continúa el tiempo que haga falta pues para tramitar esa recusación. ¿Vale? Gracias. A ti, María José. Y bueno, ya nos quedaría la pregunta 5. Estamos llegando prácticamente al final. La pregunta 5 la he querido poner de recursos humanos porque casi siempre la última pregunta del supuesto práctico, por no decir siempre, va sobre el prever, ¿vale? Sobre la vida de los funcionarios, para que me entendáis los que estáis empezando. Sobre esos permisos, ¿vale? Esos derechos que tenemos, nuestras vacaciones, nuestro régimen disciplinario, nuestro ascenso dentro de la administración pública. Eso casi siempre reservan la pregunta número 5 para esto. ¿Vale, chicos? Entonces, bueno, pues para que fuera este caso práctico lo más parecido posible a un oficial, he querido poneros esta pregunta número 5, también ya de recursos humanos, del bloque de recursos humanos, del TREVEP, ¿vale? Del texto refundido, del estatuto básico, ¿vale? Del empleado público, toda nuestra vida como funcionario, se regula ahí. Entonces nos dice este enunciado
A ver un momento que lo ponga. Nos dice, en caso de que el funcionario encargado de tramitar el procedimiento solicitase un permiso por fallecimiento de su padre, ¿tendría derecho a dicho permiso y cuál sería su duración? No sé si hay alguien que quiere hacer esta pregunta. A mí no me importa. Perfecto, Claudia. Me silencio yo, ¿vale? Y ya empiezas tú. Gracias. Vale, a ver, he visto que es el artículo, perdón, es el artículo 103 de la Constitución Española que establece que la ley regulará el estatuto básico de los empleados públicos. Así se promulgó el Real Decreto Legislativo 5/2015 por el cual se aprueba el TREBE. En el artículo 14, letra M de este, se prevé como un derecho individual de los empleados públicos el derecho a las vacaciones, a los permisos, a los descansos y a las licencias. En suma, de conformidad con el artículo 48 del TREPE, cuando se trate del fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, se darán 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y, por el contrario, 5 días cuando sea en distinta localidad. En caso de que el familiar se encuentre dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, en el primer caso será de 2 días hábiles cuando se encuentre en una misma localidad y de 4 días hábiles cuando sea en distinta localidad. Llevándolo al supuesto práctico expuesto de conformidad, dado que el padre del funcionario se trata de un familiar de primer grado, tendrá un derecho de un permiso de 3 o 5 días hábiles en función de la localidad en la cual se produjese el fallecimiento. Perfecto, Claudia, muy bien. Muy bien, muy bien. Este artículo 48 del TREBEP, no preocuparos que lo veréis en el tema, ¿vale? Ahora nos estamos adelantando, regula los permisos que tienen los funcionarios en caso de fallecimiento, ¿vale? Entre ellos. ¿Por qué yo siempre pongo este permiso en el primer supuesto práctico? Porque es el permiso que se ha modificado más recientemente. De hecho, el INAP ha preguntado en el examen esta letra, que es la letra A del artículo 48 del TREBE. ¿Vale? Esperábamos que cuando yo hice el examen lo preguntaran, pero no lo preguntaron. Y este año ha caído, ¿vale? Yo a mi alumno siempre le he machacado mucho esto porque estaba recién modificado. Y bueno, para que ya lo sepáis, al INAP le gustan mucho las modificaciones, ¿vale? Todo lo que modifican de forma reciente es lo que más preguntan en el examen, ¿vale? Entonces, bueno, como muy bien ha dicho Claudia, a ver, espera un momento que voy a compartir. Se regula en ese artículo 48, ¿vale? Los permisos de los funcionarios públicos. En caso de fallecimiento, lo divide en dos partes. En caso de cuando sea el cónyuge, la pareja de hecho o el familiar dentro del primer grado, hay 3 días si se produce el fallecimiento en la misma localidad o 5 días hábiles si es en distinta localidad. Si el familiar es de segundo grado, hay 2 días hábiles si se produce en la misma localidad y 4 días hábiles si se produce en distinta localidad. Los días siempre son hábiles, ¿vale? Excepto el matrimonio, que son 15 días naturales cuando los funcionarios se casan, ¿vale? Los demás son hábiles. Lo veremos, chicos. Igualmente eso lo tenéis bien especificado en el artículo. Entonces, ¿qué nos dice el supuesto? El supuesto nos dice que fallece el padre del funcionario, que cuántos días va a disponer de permiso. ¿Vale? Esperad un momento que os lo pongo. Como muy bien ha dicho Claudia, pues siempre empezamos con el artículo 103, que es el mandato que da la Constitución para que se apruebe el TREBEP, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Empezamos diciendo el artículo, siempre que nos hablen de permisos, de cualquier cosa que se regule en el TREBEP, empezamos con el artículo 103 de la Constitución Española, ¿vale? Que dice que la ley regulará el Estatuto Básico de los empleados públicos. Y entonces, en orden de dar cumplimiento al mandato constitucional, se promulgó el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Siempre, cuando nos preguntan por vacaciones, descansos, permisos o licencias, me gusta poner de introducción también este artículo 14, ¿vale? Que lo establece como un derecho individual de los empleados públicos.
¿vale? El artículo 48, el apartado A, aparte de hablar del fallecimiento, también nos habla en casos de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de algún familiar, ¿vale? Pues si es una pareja de hecho, alguien que conviva con nosotros, ¿vale? Hay 5 días hábiles en caso de hospitalización. Espera un momento, chicos. Y en el caso de que sea familiar de segundo grado, ¿vale? Habrán 4 días hábiles. Pero bueno, nos vamos al fallecimiento, que es lo que nos dicen, ¿vale? Que el padre del funcionario fallece. En caso de fallecimiento, cuando sea el cónyuge, la pareja de hecho, un familiar dentro del primer grado, ¿vale? Habrán 3 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad, ¿vale? Y cuando se produzca en distinta localidad, 5 días hábiles. Cuando el fallecimiento sea de un familiar de segundo grado, el permiso será de 2 días hábiles si es en la misma localidad y 4 días hábiles si es en distinto, ¿vale? Como muy bien ha dicho la compañera, como el padre es un familiar de primer grado por consanguinidad, habrá derecho a un permiso de 3 días o 5 días hábiles en función de que esté en la misma o en diferente localidad, como no lo especifica, pues lo dejamos abierto. ¿Vale, chicos? No preocuparos, el prever a mí no me parece una materia difícil, ¿vale? Es una materia bastante asequible porque un poco la vida de los funcionarios es más entretenido que todas estas leyes, ¿no? Que toda la ley de contratos y todo eso. Entonces no preocuparos que esto lo veréis cuando lleguemos al tema, ¿vale? Ahora hemos hecho como una introducción con este artículo 48, ¿vale? El fallecimiento de un familiar, cuántos días hábiles tienen de permiso los funcionarios, ¿vale, chicos? Pero no preocuparos, que lo veremos con detenimiento. Y ya terminaríamos el primer supuesto práctico. No sé qué tal os ha parecido. Contarme un poquito. A mí que no tengo experiencia, muy, muy clarificador. Qué bien, qué bien, qué bien. Me alegro mucho. Muy, muy, muy clarificador, porque la verdad es que no lo hice porque no tenía ni idea de por dónde abordar. Claro, es que cuando la materia, yo siempre lo digo, muchas veces se entiende y se asimila mejor viendo los supuestos prácticos. Muchas veces estudiamos la ley, la vemos y vale, sí, la memorizamos, pero hasta que no tenemos un supuesto práctico no sabemos a lo que se está refiriendo al 100%. Por eso a mí también me gusta empezar con los supuestos prácticos desde el principio, para ir asimilando bien los conceptos. ¿Vale, chicos? ¿Alguien más que quiera decirme algo? Voy a silenciarme yo por si alguien quiere hablar, porque si no es que os oigo cortado. Andrea, yo felicitarte porque todo el tema este de los temas de recursos me resultaba muy complejo leyéndolo directamente en la ley y la verdad, como dice la compañera, muy clarificador, ¿no? Muchas gracias, chicas. No os preocuparos, esto de los recursos lo vamos a ver un montón de veces, ¿vale? Porque los recursos nos lo pueden preguntar con cualquier materia. Es una materia muy abierta. Nos lo pueden preguntar con subvenciones, con expropiación forzosa, incluso nos lo pueden preguntar con un permiso de un funcionario, con cualquier resolución de los funcionarios. Entonces, como lo suelen preguntar y lo pueden englobar en el examen con muchas cosas, entonces, pues lo vamos a ver muchas veces, ¿vale? Cada vez que pueda lo voy a meter. ¿Por qué? También quiero que este supuesto no ha sido tan largo, pero quiero también que os acostumbréis a los supuestos prácticos largos. El INAP el año pasado, este año, el 14 de diciembre y el anterior está poniendo unos exámenes muy largos, en los que en un mismo ejercicio junta muchas materias, pues junta a lo mejor todo esto de los requisitos que hemos visto, ¿no? De responsabilidad patrimonial, fija también recursos, entonces, claro, yo quiero también hacer los casos prácticos para que vosotros agilicéis la mano desde el principio. Como digo, esto de los recursos, que sí que es verdad que cuando lo dominas es muy sencillo, porque siempre, ay, perdón, disculpa, siempre es igual, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que verlo y hay que llegar a entenderlo muy bien. Una vez que lo entendáis, que vosotros domináis los recursos, diréis, qué tontería, si siempre se hace igual. Cogemos el artículo 114 y una vez que cogemos el artículo 114 es uno u otro. Si pone fin a la vía administrativa o si no la pone. ¿Vale, chicos? No os preocuparos que esto lo vamos a ver con todas las materias, de tal forma que cuando vosotros lleguéis al examen hayáis visto todos los recursos que pudieran preguntaros.
¿vale? Cada vez que veamos una materia, la pregunta va a ser, ¿qué recursos pueden interponerse? ¿Vale? Para que vosotros lo tengáis muy, muy claro. Me alegro, chicas, me alegro todo lo que pueda ayudar y ya os digo, si mañana tenéis alguna duda, me podéis preguntar por WhatsApp. Yo también os subo el supuesto esta noche para que vosotros lo leáis, ¿vale? Y entonces una vez que lo leéis, pues os pueden surgir muchas dudas, porque ahora hay mucha información de golpe, ¿vale? Entonces, pues cualquier duda me decís, mira, que estoy viendo la pregunta esta del supuesto práctico, ¿me puedes volver a repetir esto? Y lo vemos por WhatsApp, ¿vale? Sin ningún problema. Ya sabéis que no os dé cosa preguntarme, que estoy para ayudaros siempre. Si por las mañanas tardo un poquito más porque estoy trabajando, pero yo en poder os contesto, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias a todos vosotros. No sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, también deciros que bueno, que vamos a intentar solucionar el problema de la cámara, no sabemos qué ha pasado. Ayer justo estuve con el informático probando unas cosas y nos veíamos. Y hoy cuando iba a meterme, a las 7 no iba la cámara, me salía con una exclamación delante. Y no hemos sido capaces de solucionarlo. A ver si para la siguiente clase, ¿vale? Está ya solucionado, que podamos vernos. ¿Vale, chicos? Que también podáis conocerme, que yo al final no conozco a casi ninguno, excepto los que venís del año pasado. A los demás no os conozco, entonces también para que me pongáis cara. Y muchas gracias de verdad a todos. Me alegro, bueno, que lo de la cámara no haya sido mucha desventaja a la hora de explicar, porque sí me ha agobiado un poquito, hemos intentado solucionarlo, pero claro, eran ya las 7:15 y tampoco quería ya estar más tiempo, que estuvierais más tiempo esperando. ¿Vale? Y nada, chicos, nos vemos en 2 semanas, ¿vale?